Ese es nuestro ancla. Nosotros tenemos que, ese es nuestro mensaje para aclarar la verdad. La verdad está aclarada en el santuario. Entonces yo predico la verdad y soy soldado de ese ejército. Cuando Miguel, dice el libro de Judas, luchaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿se acuerdan de ese versículo? No se atrevió, a mí este versículo me confundía, digo, ¿cómo no se atrevió Cristo? Cristo no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a respetar totalmente los 6.000 años de pecado que Él dio. Y antes de tiempo no va a emitir su juicio. Jesús le podría haber dicho, Él es creador. En este mismo momento desaparecé de la faz de la tierra, vos y todos tus demonios, desintégrense. Pero no se atrevió a hacerlo en base al compromiso que habían pautado con Satanás en esta batalla. Por eso no se atrevió a transgredir su compromiso. Y le dijo, el Señor te reprenda. Y que tenía poder es evidente porque Moisés resucitó, Él lo resucitó a Moisés a pesar de que el enemigo no quería. Y decía, ¿cómo este es un pecador? Este golpeó la roca, vos le habías dicho que lo toque, la golpeó 2 veces, ¿no? Ya lo estudiamos eso en la escuela sabática pasada. Entonces Dios se compromete con estas pautas. Nosotros las entendemos, la gente no. Por eso cree que no existe Dios, que esto va a la deriva y que somos únicos en el universo, ¿no? Somos tan pedantes de creer que somos únicos en toda la inmensa creación de los cielos, ¿no? Nosotros estamos en una batalla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos poner un poquito, voy a una diapositiva para repasar algo que en algún momento ya vimos también con ustedes. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 13 y 14, vuelvo a eso. Terminamos con esto, a ver, vengan conmigo. El capítulo 12 muestra toda la pelea, la batalla entre Jesús y Satanás, desde Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Termina, deja el final abierto porque dice, el enemigo no pudo matar a Jesús, no pudo matar a la iglesia, entonces se fue a hacer guerra contra el resto, lo que quedó después de una gran persecución de 1260 años. Apocalipsis 12, 17, ¿qué dice? El resto eran los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros somos ese resto, ¿no? Ahora en el capítulo 13 le dice al resto, le dice Dios con esta revelación, abran los ojos porque ustedes van a tener 2 enemigos acérrimos, la primera bestia y la segunda, y les muestra cómo actuaron durante la historia. La segunda tomó el control cuando la primera recibió la herida, dice el capítulo. Y dice lo que van a hacer. Van a mandar, cuando éste esté reinando, la primera recuperada, van a mandar a perseguir y a matar al que no tiene la marca de la bestia. El sello de su autoridad, que según Daniel 7:25 es un cambio que este poder pretendió hacer en la ley de Dios. Se siente más que Dios porque pretende cambiar una ley que es inmutable, justo la ley de Dios. Dice, pensará cambiar la ley, vamos a traducirlo así, en una cuestión de tiempos. La única cuestión de tiempo que yo veo en la ley es el sábado como día de reposo, es el único tiempo marcado en los 10 mandamientos, ¿no? Entonces va a pensar cambiar la ley de Dios en tiempos, para mostrar que Él reina sobre esta tierra y que el Padre no tiene derecho a venir a poner el reino de su Hijo para siempre en este lugar. Ahora, el plan de salvación fue hermoso, porque el enemigo dijo cuando el hombre pecó, ahora no, Dios está en un callejón sin salida. Si Él perdona, Él es misericordioso, pero Él no es justo. Si Él hace morir al hombre, Él es justo, pero no es misericordioso, porque ¿cómo va a morir el hombre que es hijo de Él? Pero Él no sabía, dice la Biblia, que Dios tenía un plan de salvación pensado antes de fundar el mundo. Y entonces, fíjense este plan de salvación, Cristo se hace humano, Dios del cielo, compartiendo la eternidad con el Padre, se hace un ser humano
para salvar a los seres humanos. Y el otro día encontré a alguien que me dijo, muy livianamente, ¿no?, que hablando en contra de las cosas, dice, claro, cualquiera, sí. Si vos me decís que voy a resucitar, a mí también, llevame a la cruz, clavame, haceme lo que quieras, yo estoy seguro que voy a resucitar. ¿Será que fue así lo de Cristo? Nada más que eso. ¿Será que le dolieron mucho los clavos? Porque los clavos no lo mataron, hubiera durado unos días más. Lo mató la separación, la angustia de la separación de Dios. Sentirse separado, separado es pecado, la palabra pecado quiere decir separado. Única vez en la historia que el Hijo se sintió desgarrado del Padre, por eso gritó antes de morir, Señor, ¿por qué me desamparaste? Me soltaste. Y sintió, y la angustia que le hizo salir agua con sangre de su costado, cuando lo tocaron para ver si era humano o no, los soldados no lo perforaron, mostró que él murió de angustia. Le tembló la copa en la mano. ¿Ustedes se creen que tenía miedo al sufrimiento físico? Que ya es terrible. A mí me daría miedo ese sufrimiento que me pongan en la cruz, pero ¿se creen que eso le dio miedo a Cristo? No. Él le daba miedo ese momento de separarse del Padre. Le tembló la copa, pidió varias veces que pasara de él la copa, le tembló la copa en la mano, tembló la salvación de todos nosotros, porque él estaba 100% hombre, sin ventaja. Se despojó a sí mismo, dejó en el cielo la divinidad, para venir a pelear como un inferior contra un superior. Cristo venció a Satanás, siendo Cristo 100% hombre, va a vencer a un ángel que es superior a un hombre. Por eso Dios le dijo, yo no te voy a vencer de acá arriba, te vamos a vencer de allá abajo. El segundo Adán, Cristo, ¿no?, te va a vencer. Por eso Apocalipsis es tan claro y tan repetitivo en decir que un cordero venció un dragón. Lo repito un montón de veces. Un cordero que vence un dragón. Como diciendo que le quede claro al juicio de todos los seres vivos en el universo que desde abajo vencimos a esta fiera destructora y malvada que trajo todos estos problemas sobre nosotros. Porque esa es la victoria de Dios, por eso a este general lo tenemos allá arriba. Por eso fue coronado como hombre, rey de esta tierra, para siempre. Salmos capítulo 2. El Padre dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y sale Cristo y dice, yo voy a registrar este decreto. Él dijo, mi hijo eres tú. Estoy en el versículo 7 del Salmo capítulo 2. Yo te he engendrado. Todavía hay una denominación que toma mal este versículo y quiere hacer aparecer a Dios como creado, o dice, te he engendrado. No se da cuenta en qué marco está este salmo mesiánico de coronación. Te he engendrado como rey. Engendrar como rey es la palabra de la entronización, cuando David fue engendrado como rey. Entonces yo te he engendrado como rey hoy, ¿no? Y Cristo es rey para siempre. Cristo es increíble porque Cristo es unigénito. ¿Qué quiere decir? Único en su clase. No hay ninguno de nosotros que sea 100% humano y 100% Dios. Nadie. Y en la divinidad, Él es 100% humano y 100% Dios, cuando recuperó su divinidad, ¿no?, que la había dejado velada para no jugar con ventaja. Los milagros que Él hizo, igual que los discípulos lo hicieron por el poder del Espíritu Santo, no por su propio poder, porque había quedado velado en el cielo. Jesús dijo, yo echo los demonios por el poder del Espíritu, por el dedo de Dios, ¿no?, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, este Señor y Rey nuestro es grandioso, arriesgó el universo, Dios arriesgó por amor el universo. Por eso cantábamos al principio, ningún otro te amó como Cristo. Ningún otro te amó así. Yo creí que mi esposa era la que más me amaba o mi mamá, estaba en la duda, entre las dos. Hasta que me di cuenta que el que más me ama es Cristo por kilómetros. No hay nadie que te haya amado como Cristo. Nosotros tenemos que responder a ese amor, somos leales al Señor y estamos acá porque somos parte de un ejército. Y Dios no te llamó a este ejército para que estés sentado escuchando los sermones el sábado a la mañana, te llamó a ser protagonista. Hoy a la tarde vamos a hablar mucho de eso, ¿no? ¿Cuál es tu lugar en la batalla? Él te buscó un lugar en la batalla, en esta pólemos terrible que estamos sufriendo. Pero Cristo es
increíble. Él es nuestro líder. Él dejó el cielo, se hizo un hombre, y en la cruz de Cristo comprobó delante del universo, todavía falta el juicio que empezó en el cielo en 1844 para terminar de cerrar todo, ¿no? Pero él probó en la cruz que Dios es justicia y es misericordia. Dice la Biblia que la justicia y la misericordia en la cruz de Cristo se encontraron, se abrazaron y se besaron. Se dejaron ver besándose delante de todo el mundo. Dios mostró que era tan justo que pagó con la vida de un integrante de la divinidad al Creador, con la vida del Creador pagó por todos los creados. Y era tan amoroso que le da la posibilidad de rescate, ni siquiera nos fuerza. Dice, bueno, te gané, te va vos, te elimino, no, nos deja elegir. Es muy bueno, es muy amplio, es muy todo, no hay nada mejor que Él. Nunca nadie te amó como Cristo, podés estar seguro. Y ese amor tiene que llevarnos a nosotros a amarnos con el amor fraternal que hoy veíamos en la lección. Tenemos que ser uno, unidos, porque el secreto de esta batalla es que nosotros somos unidos y en el odio el enemigo no puede unirse. Sus filas son desunidas. Los hace unir con el objetivo común de eliminar al pueblo de Dios, pero no son más que unidos por eso, por una circunstancia externa, no verdaderamente por algo interno. Y no sé si quería terminar y repasar lo que ya alguna vez vimos del mensaje que tenemos que predicar. Bueno, ¿no sale la proyección? ¿Y no se ve en el PDF? A ver, bajamos mal el archivo. Claro, porque uno era PowerPoint y otro PDF. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que predicar nosotros? Apocalipsis, me olvidé de Apocalipsis 14. Apocalipsis 12, siempre estoy repasando, ¿no? Cosas que ya venimos diciendo, pero para que se fijen. La lucha entre el bien y el mal hasta el remanente. Apocalipsis 13, el remanente tiene dos grandes enemigos. ¿Para qué se escribió Apocalipsis 14? Para decirte a vos y a mí cuál es el mensaje que tenemos que predicar. El mensaje de los tres ángeles. Y el primero decía, tiene el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones. O sea, ¿qué tengo que predicar yo? El evangelio eterno. ¿Y cuál es el evangelio eterno? El evangelio eterno se enseña en el santuario. ¿Y qué más decía? La hora del juicio ha llegado. Nosotros estamos viendo la hora del juicio. ¿Saben por qué nos llaman la Odisea a esta parte final de la historia? Porque Laos quiere decir pueblo y dique juicio o justicia. Nosotros somos el pueblo que vive en el tiempo del juicio. De 1844 para acá somos el pueblo que vive en el juicio, la Odisea. Y la Odisea se durmió, se enfrió, se entibió, diríamos. Y tiene que volver a tomar fuego, porque Él está a las puertas y llama. ¿Cuál es el mensaje que tengo que predicar? El Evangelio eterno. Y advertirle a la gente, ha caído Babilonia, se ha degradado. Ojo con el que reciba la marca, porque si quiso beber de la copa de Babilonia, va a beber del vino de la ira de Dios. Si quiso beber el vino de Babilonia, va a beber de la copa de Dios, ¿no? Entonces, ¿y el Evangelio eterno cuál es? El enseñado en el santuario. Para el santuario te enseñaba que uno pasa por 3 procesos para ser salvo. Justificación por la fe. Vamos al cuadrito donde está el santuario, ¿se puede achicar? Al final de todo, Claudio, mucho más abajo. A ver, este era el que queríamos mostrar, a ver si llegamos. Ahí, ese, ¿se puede achicar? A ver, si lo ven bien desde ahí. Poquito más, ahí. Fíjense, el santuario dividía en 3 fases la salvación de la persona. ¿Cómo un hombre puede llegar delante del trono de Dios simbolizado por el arca? De paso, en el lugar santísimo había un arca, tipo cómoda, que adentro tenía ¿qué cosa? Sí, ahí me dijeron, a ver, primero vamos a la tabla de la ley, que había sido puesto en duda en el juicio. Claro, un cofre con maná, símbolo de la misericordia de Dios, y la vara de Aarón, símbolo de la justicia, lo que el enemigo había acusado en el cielo. Si vos querés llegar a ver la gloria de ese Dios con tus propios ojos,
tenés que seguir por 3 procesos. Primero el Espíritu trabaja en vos, no se ve ahí en la puerta, a ver para este lado si lo podemos correr, y produce el arrepentimiento. Así te llama Dios al camino de Él. Trabaja en todas las conciencias, porque es una sucursal de Dios en nosotros, la conciencia, tratando de despertar tu visión del conflicto, para que vos te arrepientas, metanoia, cambio de pensamientos, metacambio, transformación de noia, pensamientos. Te cambia la cabeza, te saca las mentiras que tenías en el filtro de tu cabeza y te pone verdad. Entonces vos venís, movido por el arrepentimiento, traes un cordero y le vas a confesar al cordero, segundo paso en la salvación, al cordero le vas a confesar tus pecados. No al sacerdote que está al lado, se lo vas a confesar al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo haces en silencio sobre la cabeza del cordero, ¿no? Una vez muerto el cordero, vos pasás por la fuente o lavacro. ¿Se la ven ahí? Estamos como con un dron, ahí está buscando Claudio la mejor manera, ahí. Estos 3 pasos, arrepentimiento, confesión y bautismo o pacto que yo hago con Dios, son los 3 pasos que a mí me justifican delante del cielo. Yo ahora no soy más injusto y culpable. Ahora me sacaron la culpa, me la sacó el Cordero porque quitó el pecado de mí. De paso, el bautismo viene después del perdón de los pecados. A veces bautizamos y decimos mal los pastores, ¿no? Te bautizo para el perdón de tus pecados. ¿Cómo? Te bautizo por causa del perdón de tus pecados, porque los pecados ya fueron perdonados cuando confesaste, allá atrás. Usamos una traducción que no es la mejor, que viene de ahí, que dice perdón para el bautismo para el perdón. Es bautismo por el perdón, véanlo en el griego después, si alguno tiene dudas. Por eso el ladrón en la cruz pudo ser salvo, porque él no se bautizó nunca, pero había confesado sus pecados. Y creció todo lo que pudo, de ahí en más le quitaron la vida, pero si bajaba les aseguro que lo bautizaban los discípulos de Cristo enseguida. Hacía el pacto. Pero él ya era salvo porque te bautizo por el perdón de tus pecados, porque es la consecuencia natural el bautismo. Yo estoy agradecido porque Dios perdonó mis pecados, ¿no? Si hay alguno acá que todavía no dio ese paso, no espere más. Si ya puso su confesión delante de Dios, porque tiene que seguir caminando, porque la salvación no termina ahí. El mundo evangélico te dice que acá está todo. Ahí ya está. Si vos confesás tus pecados, te arrepentís primero, confesás, si sos bautizado ya está. Y uno muy atrevido, una denominación dice, una vez salvo, salvo para siempre. Qué mentira, porque la Biblia dice que persevera hasta el fin será salvo. Ellos te dicen, si vos ya hiciste un pacto, ya está. Hacé cualquier cosa, viví como quieras, Dios te va a salvar. ¿Cómo se duerme a la gente en el pecado, ¿no?